Una de las cosas que dejó la semana fueron los dichos de la actual concejal y ex intendente Estela Lennon en la última sesión del Consejo Deliberante de que los vecinos no paguen las tasas municipales, de llevar la situación, de llamar a una rebelión fiscal. Los que más o menos conocemos la trayectoria pública de Estela, que fue durante mucho tiempo funcionario de los gobiernos de Camis y de Jordán, que fue intendente y que ahora es concejal y líder de la oposición, yo diría que es la referente más importante que tiene la oposición política al gobierno de Durañona, no nos tendría que llamar la atención que Estela Lennon patee el tablero y que tenga actitudes de este tipo, porque forman parte de su personalidad, de su carácter, de su manera de entender la política, y también es una de los principales constituyentes de su carisma. Es una persona que basa mucho su accionar público en dotes personales, carismáticos. Tampoco debe sorprender a nadie, más o menos informado, sus dichos o su posición, ante un tema que es muy discutible, por cierto, sin dudas. Durañona va a pagar un costo político alto, una vez más, por haber aumentado por segunda vez en lo que va del año la tasa de servicios urbanos. Ha agregado este ítem, este punto de limpieza e higiene por un valor que ronda los 34 pesos y fracción, casi 35, cuando la tasa de servicios urbanos y su reforma en la base impositiva o en la matriz tributaria había sido la vedette de la última reforma electoral y había habido aumentos sustanciosos que llegaron con las boletas de enero, entre el 50, el 70, el 80, el 100%, de acuerdo al valor fiscal de la vivienda y a la zona geográfica del pueblo en donde esté ubicada, y ahora llega este otro aumento, que en algunos casos va entre el 15 y el 20%, aquellos que pagan las tasas más bajas, los que pagaban 250 pesos, recibieron un aumento de 40 y pico de pesos, lo que es casi un 20% de lo que pagaban. Seguramente Durañona va a tener un costo político, inclusive ante sus votantes más convencidos, y que siempre es costosa ante la sociedad la intención de aumentar la presión fiscal. Durañona esto lo sabe, y en una entrevista que vamos a tener casi sobre el final del programa, dice: nosotros llevamos adelante una fuerte reforma fiscal, aumentamos la presión fiscal, pero en 2015 el electorado nos acompañó a pesar de ello, para encarar un segundo mandato. Y estaba muy bien que la oposición en pleno, en el debate legislativo del Consejo Deliberante de mitad de semana, tratara de poner el tema fuertemente en el tapete y de que Durañona pague el mayor costo político por esto, por su presión fiscal. Hubo de todo tipo de definiciones, pero la mayoría de los concejales opositores lo hicieron dentro del plano institucional, por esa vía. Pero como es lógico y como es habitual, siguiendo la trayectoria política de Estela Lennon, la jefa de la oposición pateó el tablero y llamó directamente a la rebelión fiscal. ¿A quién representa políticamente Estela Lennon? A los sectores más conservadores de la sociedad, a los sectores más antiperonistas, por una cuestión de posición económica, por una cuestión de abolengo, digamos, por una cuestión social. Los más antipaquistas, por ende, digamos, si San Antonio de Areco siempre tuvo cierto rechazo al peronismo, imagínense cuando el referente principal del peronismo es una figura tan singular como Durañona, que encima gana 2 elecciones seguidas para quedarse al frente del municipio. También Estela Lennon representa a los sectores más tradicionalistas, huiraldianos. Yo tengo la idea de que Estela reeditó en el 2007, con otro contexto, con otra ciudad, el mismo proyecto político que don Pepe Huiralde se implementó en los años 30. A los sectores más católicos y liberales, esto entendiendo que el Estado debe cumplir una función mínima y que son los componentes de la sociedad civil
los factores de poder económicos, los encargados de llevar adelante la dirección de la sociedad. Y enrolarse en un sector de la Iglesia Católica también le da su fuerte contenido moral y su visión de la relación con las clases populares y los pobres, de subalternas, de beneficencia, de caridad, entendiendo a qué se llama conservadurismo, digamos aquellos que intentan conservar como si se le sacara una foto, como si se congelara a la estructura social en un tiempo determinado, con una superestructura, una forma piramidal, y en la punta de esa pirámide hay un pequeño grupo de personas que dirigen la sociedad, que toman las decisiones, que afecta a toda una base muy, muy ancha, que son los sectores medios, los sectores populares, los sectores trabajadores, los sectores más pobres, que van a seguir siendo pobres eternamente, que fueron, que son y que serán pobres eternamente, y que esa superestructura de poder lo que tiene que tratar de hacérselas es un poco más llevadera, pero jamás promover un movimiento social ascendente para que la escala social esté permanentemente en movimiento y lentamente vayan ascendiendo. No, por el contrario, acá la estructura social es muy rígida, está basada en la tradición, en el abolengo, en el poder económico, en un costado social, y la cobertura, digamos, moral se le da a la Iglesia Católica, que es la que entiende que con la caridad y la beneficencia es como se hace más llevadera la vida de los pobres. Bueno, es eso lo que representa Estela Lennon, es la representación política partidaria, con su vecinalismo tan flexible y electoral, de esos sectores más conservadores, más antiperonistas, más antipaquistas, más tradicionalistas, más católicos y más liberales de la comunidad de San Antonio de Areco. Inclusive un puñado de ellos, que esta vez no lograron conseguir la adhesión del resto del vecindario como sí había sido en el 2014, donde tras esa fuerte reforma fiscal hubo una importante, dos por lo menos, manifestaciones en la plaza principal, en las calles del pueblo, que tomó características más o menos violentas cuando hicieron paradas de la caravana en la casa del intendente, en la casa de Paula Suárez. Bueno, esta vez no consiguieron esa adhesión, pero sí estuvieron en el Comité Radical, estuvieron en el Consejo Deliberante, hicieron declaraciones públicas, publicaron documentos, con todo el derecho que les da la vida democrática, y de alguna manera también llamaron a la rebelión fiscal. Llamaron a oponerse, a cortar de cuajo el proceso político que lleva adelante Durañona en su segunda etapa, que está plagado de defectos y que tiene también algunas virtudes, y que está muy decidido en esto de la reforma fiscal, que es una gran presión fiscal. Entonces Estela Lennon representa eso, a esos sectores más extremos de la sociedad requiera, pero que por su carisma personal tiene una virtud de poder también conseguir la adhesión de los sectores populares, que son curiosamente los más perjudicados y que fueron los más perjudicados en su acción plena de gobierno entre 2007 y 2011. Sin embargo, consigue el favor, el acompañamiento de fuertes sectores populares, de la escala más baja de la sociedad, en cuanto digo a nivel socioeconómico, lo consigue. Y como el vecinalismo es tan flexible, es factible que pueda hacer alianzas como la del 2013 con el Frente Renovador de Sergio Massa, que fue el ganador en la provincia de Buenos Aires y que le permitió arrastrar votos a los candidatos locales. Y como si nada fuera, después de haber estado el año pasado, el 1 de mayo, hace un poquito más de un año, en un acto en Vélez con Massa, en junio, hace las valijas el vecinalismo y se va al más taquillero Frente Cambiemos, con Mauricio Macri, con María Eugenia Vidal, pero esta vez no les alcanza ni el arrastre del macrismo, ni el frente antiperonista, antipaquista, tradicionalista, conservador, porque no pudo ir más allá de eso, no pudo ofrecer una perspectiva de desarrollo futuro colectivo de la comunidad, ganarle a Durañona. Bueno, el 2017 está lleno de interrogantes. ¿A dónde va a ir este vecinalismo flexible? Tan flexible en sus posiciones de alianzas. Y también queda otro interrogante, si en vez de Eduardo Jordán
Yo tengo una valoración mejor, se ve, sobre Jordán que la que ha tenido el grueso de la comunidad, por lo menos lo que se expresó en las urnas. ¿Qué hubiera pasado si en vez del Vasco Jordán hubiera sido Estela Leno la candidata de ese Frente Cambiemos local? Bueno, un tema que creo yo que no amerita mucho más que esto, digamos, que dejar bien en claro nuestro punto de vista de quién es la jefa de la oposición política y cómo ha extremado, cómo ha llevado bien a la derecha dentro del abanico de posibilidades ideológicas partidarias de nuestro pueblo su postura. Bien a la derecha, hay que ver cuántos los acompañan para ese lado y hay que ver en un contexto de aumentos generalizados de tarifas, de precios, de desempleo, de caída de la actividad económica, porque no nos olvidemos que el Frente Cambiemos local es la cara local de los ajustes. Ellos son los representantes de Mauricio Macri aquí y de María Eugenia Vidal aquí. Y son los hacedores de esta crisis que cada vez se nota más sobre los bolsillos y sobre las espaldas de todas las familias arequeras, o de la gran mayoría por lo menos.